Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar y momento en el que nos escuchen. Estamos aquí nuevamente en su podcast de confianza, No es Mercurio Retrógrado. ¿Cómo están, Vivi? Hola, bien, aquí, viviendo este junio mundialista. El día de hoy, Mercurio nos recibe a 19 grados de Cáncer. ¿Esto qué implica? Que la comunicación va a ser más emocional que racional estos días. Por ahí va el tema. Por los dos lados, el día de hoy, hay una mayor sensibilidad a las palabras y a los tonos, una tendencia a recordar el pasado, cosa de historiadores, y reflexionar sobre vínculos afectivos, conversaciones relacionadas con la familia, el hogar, la seguridad y las relaciones cercanas. Además, GPT nos dice que Mercurio está en una presombra antes de su retrogradación que empieza el 29 de junio. Caray. ¿Esto qué quiere decir? Que van a aparecer mensajes pendientes, personas del pasado, conversaciones inconclusas o decisiones emocionales que requieren revisión. Para quienes estamos enamorados no suena bonito el escenario, pero traemos un tema específicamente para, no diría descansar porque todo es político, diría yo, ¿verdad? Que hago historia política y aquí creo que todos hacemos historia política. Sí. Entonces, este es un podcast de historia política. Tenemos un tema muy interesante hoy como para mantener el hilo, pero también descansar un poco de la coyuntura. Ni tanto después de lo que ha pasado en la ciudad en los últimos días, de hecho. Precisamente en esta oportunidad vamos a conversar sobre algo que generalmente no se habla, pero que siempre está presente en nuestras relaciones cotidianas. Entonces, vamos a comenzar con el tema que no es Mercurio retrógrado. Son las masculinidades tóxicas. Perfecto. O las masculinidades En general. históricamente construidas. Vamos a ver cómo va esto. Y ojo que acá estamos con dos masculinidades. Históricamente construidas. Históricamente construidas. Así que es interesante pensar un tema histórico que además nos... tres, porque nuestro productor, por favor, me olvido. Gracias, Diego Más Minda, históricamente por- construido. Más históricamente construido. Y creo que es interesante pensar en justamente cómo se puede construir históricamente. Si ustedes encuentran además, o si encontramos momentos de ruptura, de cambio. Hace un momento le hacía una broma aquí a una amiga que está igual compañera historiadora que está acompañándonos, Cari Rivera, y le decía, ¿tú crees que los hombres cambian? Un poco de joda, obviamente somos historiadores, sabemos que los seres humanos cambian y que lo que hay que producir son las condiciones para ese cambio. Entonces, ¿cómo comenzamos este tema tan complejo, jodido, autorreflexivo? Yo creo que hablando de la idea de que son naturales, desmontándonos la idea de que son naturales. Pero incluso yo diría, tal vez un paso antes, ¿no? Es como probablemente muchas personas no hayan escuchado que esto de las masculinidades. Ajá. O sea, a partir de eso, ¿no? Es como esta idea, esta forma de ser varón, de cierta manera, de ser hombre, ¿no? Y que se construye, como decías, Vivi, históricamente. Y que no es una cosa que siempre está dada, que es inamovible, y ahí tiene que ver precisamente cómo se construyen históricamente. Entonces, tal vez partir de eso, ¿no? Es como, además no es una cosa que se construye en soledad, siempre es relacional. Y precisamente alrededor de estas relaciones humanas que se transforman con el pasar del tiempo, se puede ver cómo el ser hombre, por ejemplo, o el vivir como hombre, cambia alrededor del tiempo. Yo les cuento que con estudiantes solía hacer un ejercicio y me resultaba muy interesante, que era preguntarles qué es ser hombre. ¿No? Y me llamaba mucho la atención que el silencio cada vez era más largo, ¿no? No salía una respuesta rápida. Generalmente comenzaba a veces qué es ser mujer, qué es ser hombre, y claro, mucha gente decía, bueno, ser mujer es tener útero, poder reproducirse, dependiendo además con qué estudiantes trabajaba. Si estaba con médicos, la respuesta venía más desde ese lado. Pero sí les ponía en claro lo interesante que es que la pregunta no sea respondida tan rápidamente ahora, ¿no? Que yo les decía, pero es un tema de fuerza, es un tema de rol, es un tema de genética y es difícil responder, ¿no? ¿Qué es un hombre?
en este momento, además que estamos en un retroceso de la charla de los debates sobre género, hay que decirlo también. Recuerden que hay toda esta situación que yo no termino de entender, que se llama la manósfera y la cultura de la violación y tal. Y entonces creemos que es un tema que hay que siempre revisarlo, porque no es que está superado y ya ahora todos somos iguales. Y hay una serie de debates que gira, a ver, los debates alrededor del género y de pensar, ya sea las masculinidades en plural, que son como los debates muy en boga últimamente en las universidades, o la construcción histórica de la masculinidad en la modernidad, es decir, desde más o menos siglo XVIII para acá, alrededor de una dicotomía hombre masculino, mujer femenina, que se ha roto, ¿no? Ajá, exactamente, que se ha roto en los últimos años y ni tanto. Lo que tienes finalmente es esta cuestión de, en eso soy yo muy butleriano, que no hay ningún componente biológico que te haga hombre, sino que todo es una construcción de la sociedad. Cultural. Social y cultural. Pero tú decías al principio que es natural. No, lo contrario. ¿no? Exactamente, que tenemos que pensarnos esta punto de partida es que no es social. Exacto. Okay. Hay que desnaturalizar la idea de lo masculino y todo lo que implica alrededor de eso. Okay. O sea, en eso es como muy interesante el llamado de atención de nuestras historiadoras y nuestras teóricas de género de los 70s, de es necesario bajarse toda la historia y bajarse todas las teorías que existen para volver a reconstruir las cosas, porque simplemente han sido construidas, y ahí vamos a ver, desde la esfera masculina, que ha sido identificada solamente, no porque sea real, sino en términos de prototipo, con lo público. O sea, el lugar público, más allá de que sea natural que lo público sea masculino, implica que más bien es un proyecto que trata de insertar la idea de que lo público es masculino en general. Por supuesto. Y lo íntimo, lo de adentro de la casa, el hogar, es femenino. Y también hay una idea de que lo de afuera es más importante que lo de adentro, ¿no? Y yo trabajo el tema político desde el Estado, y muchas veces lo público se mira como el Estado, ¿no es cierto? Como la construcción del Estado hacia afuera, y la ausencia de Estado es vista como una debilidad inmediatamente. El hecho de que no haya Estado provoca el Estado fracasado y la debilidad. Cuando lo que estamos tratando de hacer ahora es mirar las conexiones políticas fuertes que hay en otro tipo de relaciones que no necesariamente son las públicas totalmente construidas o perfectamente construidas, sino que están continuamente tensionando, jalando los límites entre lo público y lo privado, ¿no es cierto? Entonces, esto podría ser una primera definición, ¿no? Como históricamente construida, habría que ver hasta cuándo, pero esa noción de que el varón hacia afuera, la cara pública, la política, ¿no? O la política, perdón, y hacia adentro, ¿no es cierto?, la casa, lo cotidiano, el cuidado, sería más bien lo político es femenino. Y ahí incluso me pongo a pensar en lo que mencionas, Vivi, que tiene mucho que ver también con la exploración de la historia a partir de los años 80, por ejemplo, con la idea de la historia de la vida cotidiana. Claro. No era gratuito que los sujetos privilegiados eran principalmente sujetos femeninos o feminizados, como las propias infancias, que no son como este ciudadano, público, hombre, varón, etc. Y además que quienes más trabajaron eso fueron precisamente mujeres. ¿No? Es como que pensar que incluso esta división entre lo público y lo privado, como en esta jerarquía, no solo se reproducía en los espacios públicos, sino también en los espacios disciplinares también, ¿no? Es como esta idea de que digamos, tal vez ahora no es tanto así, pero que en su momento sí era, ¿cuál es el lugar de las mujeres en la escritura de la historia? Porque también ahí, yo diría, para retrotraer incluso mucho más, es la figura del historiador era eso. Un hombre, ¿no? Y además de esta mirada masculina, lo que en el cine se habla del male gaze, también esta mirada masculina sobre la propia historia y la materia de la historia. Cómo eso se va transformando con el tiempo, también nos da cuenta de que estas estructuras son súper profundas, incluso dentro del propio campo disciplinar. Y ya poniéndonos un poco más marxistas en ese sentido, entre los 70s y los 80 podemos identificar alrededor de lo que está diciéndonos Fernando, una división del trabajo en historia alrededor de los temas. Si uno se nota cómo se dividían los temas de investigación,
era alrededor de la vida cotidiana, la historia del arte, sobre todo, y la historia cultural lo hacían colegas mujeres, mientras la historia social pura y dura, estoy hablando del caso ecuatoriano, la más clásica, y la historia política también más clásica, la hacían hombres historiadores, y no es menos ponernos a pensar, a ver, un ejercicio de hacer el mea culpa de nuestra propia historia disciplinar es muy importante en el trabajo de los historiadores. Si no hacemos el mea culpa, pues no vamos para ningún lado a cambiar la disciplina a lo que necesita el día de hoy. Y hay que reconocerlo. Por mucho tiempo, el único espacio donde podías estudiar historia, ventajosamente ahora ya es tan Flaxo y la Universidad Central como espacios para estudiar. En su momento era la Universidad Católica. Y la Universidad Católica, cuando uno estudiaba ahí, se daba cuenta que la mayor cantidad de estudiantes eran estudiantes mujeres. Es decir, hubo una época en la que se graduaron de los 80, sí. Las historiadoras que salieron de la Universidad Católica había una relación quizá 3-1 de graduados. Y finalmente después veías qué cargos estaban ocupando, por lo menos hasta principios del siglo XXI. Esa gran cantidad de historiadoras no ocupaba las direcciones de los espacios que producían o pensaban historia. Eran parte de los equipos, pero nunca el centro. Entonces, siempre hay salvedades específicas, dependiendo de a qué corriente historiográfica te unías, a qué chaleco te juntabas. Pero finalmente había esa connotación. Ahora, como dice Fernando y Viviana, lo que hay que también poner atención como historiadores es que hay que separar de esta idea de que en lo cotidiano doméstico se asumió para las mujeres, pero también en este ejercicio de lo cotidiano, del día a día del trabajo del historiador, es que nuestros colegas han logrado con los años romper esta hegemonía masculina en el campo de la historia. Y finalmente creo que estamos en un momento en el que finalmente se está viendo la traducción de la formación en la Universidad Católica con las lógicas de género que en su momento tuvo, rota para reproducir un campo diferente. Sí. Todavía no lo hemos visto completamente diferente, pero creo que vamos a ver que queremos encaminarnos hacia allá. Sí, también tiene que ver con la creación de ciertas estructuras de protección a la igualdad, al acceso de la educación. O sea, que de pronto son un poco invisibles para algunos, más visibles para otros, pero yo creo que sí es importante pensar que no es un curso natural, evolutivo, de mayor ensanchamiento del espacio de la participación. Claro, no es el progreso que naturalmente pasa nuevamente, no hay que naturalizar. Exacto, sino que es el resultado de una tensión que la tenemos de nuevo ahora, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, en la política, voy a cambiar un poco hacia la participación, el hecho de que las mujeres puedan ser elegidas, no solamente que puedan votar, sino que puedan ser elegidas como representantes, hasta llegar al punto del Código de la Democracia, en donde el binomio tiene que ser binomio paritario. Entonces uno podría decir, pero ¿es necesario? ¿No es necesario? Bueno, sí es necesario, precisamente porque hay que construir una estructura que permite esa participación. Creería que si hubiéramos hablado de este tema hace unos 6 años, yéndonos al máximo unos 10 años, tal vez estaríamos diciendo otra cosa, pero en 2026 tenemos que traer de nuevo la necesidad de generar espacios y garantías de participación y de cuidado entre mujeres y entre hombres y mujeres, ¿no? Es una cosa que no, de verdad, si hace 10 años me preguntaba, yo decía, esto ya está saldado. No, son otras las cuestiones. Y por lo visto no está saldado. No está saldado. Y el primer gran reto es que nos ha dado la cachetada el contexto actual de los últimos 10 años, es que en muchas ocasiones nos pone el reto de pensar que esto es construido una vez más. A veces se nos olvida incluso, y que no es intocable. Claro. O sea, puede ser reversible en algún punto. Pero bueno, pensemos entonces si se puede hablar de una masculinidad, por ejemplo, en la época anterior a la República. Cómo se iban construyendo, por ejemplo, en el plano de... Ya tienes una relación colonial que transforma la vida absolutamente, las relaciones de poder,
pero ¿cómo se construyó? ¿Saben algo? ¿Pueden decir algo con respecto a esas relaciones masculinas en antiguo régimen? ¿Qué decir? Creo que es complejo, ¿no? Ajá. Ahí depende, creo que mucho de las fuentes, ¿no? Y tal vez si se piensan las fuentes, sobre todo, que se vinculan a los juicios, ¿no? Ajá. Ahí sí podemos ver ciertas actitudes vinculadas a lo que tradicionalmente se esperaba en el momento que fuese un hombre y que fuese una mujer, ¿no? El comportamiento, sobre todo ahí nuevamente en esta lógica de lo público y lo privado, ¿no? Es cómo debía comportarse una señorita en público, por ejemplo, ¿no? Las actitudes que tendría que tener, además pensando esta idea de la patria potestad también, ¿no? La idea de que las mujeres no eran iguales ante la ley, ¿no? Y que la representación pública en muy pocos casos podían asumirlas directamente las propias mujeres. Siempre había una figura del padre de familia, que es una estructura heredada previa incluso de la época colonial, ¿no? Que incluso tiene que ver en los momentos políticos más álgidos, que cuando había algún problema, ¿quiénes tenían que reunirse? No eran las madres de familia, eran los padres de familia, ¿no? Y creería que por ahí podríamos ver ciertas cosas, ¿no? Es como... Incluso, por ejemplo, en la figura del adulterio, ¿ya? Ajá. Como de cierta manera, si bien era condenado, ahí Luis seguramente tiene más datos sobre eso, pero digamos desde el derecho canónico no es que el adulterio era justificado para ninguno de los dos casos, pero el castigo público que se daba frente a la mujer adúltera no tenía parangón, o sea, comparación con el que se daba con el hombre adúltero. Porque ahí había también una relación de poder, porque al final estas diferencias y esas construcciones históricas relacionales no son sino otra cosa que expresiones de relaciones de poder. Sí, y por ejemplo, solo en el mismo hecho de que ciertas prácticas eran asociadas más a la feminidad, la brujería, por ejemplo, Claro. la debilidad espiritual de la mujer, esta idea es que está incompleta, de que ella es más proclive a ser tentada por el demonio en el antiguo régimen. Pero también es interesante cómo eso, por ejemplo, lo trabaja James Scott en el arte de la resistencia, que dice que también tienen que estudiarse la cuestión de cómo las mujeres pudieron usar ese aparataje que el poder masculino dejaba como por fuera para, por ejemplo, Scott reconstruye la idea de que amparadas en la posesión, insultaban al esposo, cometían una serie de cosas y el justificativo es que no era ella, era el demonio. Ah, posible. Entonces, también, o sea, como las monjas de Ludón, ¿no? De Desertó. De Desertó. La cuestión es, como nos dicen los teóricos subalternos, ninguna dominación es completa y absoluta. De hecho, el hecho de que quiera plantearse como completa y absoluta nos muestra que tiene grietas específicamente en esa rigidez. Hay algunos estudios que trabajan, sobre todo en Nueva España, México, sobre la masculinidad y sobre la idea del macho, ¿no? La hombría. Porque además, ustedes recuerdan, en México es construida la idea del macho con las pistolas y no sé qué. Además, muy vinculado con la revolución. Eso podemos hablar luego. Hablemos antes de la revolución. Y claro, lo que tienes es un mundo, un orden que es católico, en donde esas diferencias de género están dadas por lo católico. Si bien hay también la idea de la protección, ¿cierto? De la protección que deben tener los hombres sobre las mujeres, etcétera, la familia y tal. Pero sí, primero que está cruzado por el estamento, ¿no? Claro. Depende, por ejemplo, si un hombre es indígena o es indio, como se llama en la época, o si es artesano, ¿no es cierto? Tiene unas posibilidades de acción. Pero lo que se ha encontrado es esta idea de la hombría, ¿no? Como que, por ejemplo, hay muchos juicios de injurias y hay juicios en donde alrededor del texto se habla se ataca la hombría de la persona. Y hasta muy entrada la República, las primeras décadas, y Viviana lo sabe perfectamente, yo solo estoy haciendo una pequeña tentación a que siga hablando, está el concepto del honor. La mujer no tiene honor, exacto. El hombre tiene honor. Y el hombre va a duelo por el honor.
Claro, y por ejemplo, ese es otro elemento que habría que verlo según los órdenes, ¿no es cierto? Como cómo van cambiando los roles, porque por ejemplo está esta historiadora que se llama Kimberly Goderman, que tiene un estudio sobre las mujeres en el siglo XVII, y ella trabaja sobre qué posibilidades tenían las mujeres para litigar. Y claro, se puede ver que en una época de pluralismo jurídico, en donde había, digamos, cierta flexibilidad en medio de la construcción de una dominación, por supuesto, y de que estaban cada persona ocupaba el lugar, la desigualdad es natural, la norma, es natural, es la justicia, etc. Pero podían, por ejemplo, pelear por sus posesiones, por sus dotes, podían exigir la devolución de sus dotes, se presentaban directamente, las formas de sucesión también les daban bastante ventaja en cuanto a hermanos, o por lo menos una igualdad ahí relativa, con hermanos varones relativa, ¿sí? Entonces, también hay un montón, digamos, de oscuridad que hay que alumbrar con matices, ¿no? Porque también se podría pensar que la masculinidad es algo, obviamente, creo que las diferencias, las categorías de género son de las más estructurales o estructurantes, pero tiene transformaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el estamento o en la población o en el mundo, en el orden indígena, las mujeres son cacicas. Las mujeres tienen capacidades también de sucesión, de representación, pero obviamente tienen también sus limitaciones. Hay ciertos espacios que están configurados en un mundo de cuerpos del antiguo régimen para ocupar esas posibilidades. No son todos. Uno de ellos es ciertamente las comunidades indígenas que tienen esa posibilidad de acceso a poder, llamémoslo así, de las mujeres. Otros son los monasterios específicamente. Pero, por ejemplo, hay otros espacios que tienen totalmente vetados los gremios. Las mujeres no pueden ser, o sea, pueden participar de la lógica artesanal, pero no pueden ser maestras, por ejemplo. Entonces, los conventos como franciscanos, dominicos, y el sacerdocio absolutamente vetado para las mujeres. En el antiguo régimen, de alguna manera, dependiendo del caso, las cofradías también podían ser, en términos de sus máximos dirigentes o autoridades, muy excluyentes de mujeres específicamente. Ellas podían ser relegadas a el rol de buscar fondos, etcétera, pero la cuestión dirigencial era plenamente masculina. Yo creería que de pronto en el antiguo régimen también la idea de la distribución económica, o sea, dependiendo del estamento, no estaba tan, bueno, no puedo decir desigual, pero digo, dependiendo del estamento, la idea de usar el matrimonio como estrategia hacía que muchas mujeres y hombres, ¿no?, juntaran sus apellidos, sus posibilidades, y también ahí se genera una relación. Una negociación que reconstruye la masculinidad, por ejemplo, de las aristocracias. Claro. De quien tenía el poder económico. Claro, hábitus, por ejemplo. Como ahora ponerle guiones a los apellidos. Ya, eso va contra mí. A ver, pero justo sobre eso se me venía una cosa a la cabeza, y es que tal vez de estas estructuras, entrando mucho en esta naturalización de lo masculino, que son estos pocos espacios dentro de la ley del derecho común, digamos, que creo que muestran con mucha claridad esta construcción de lo masculino desde la época colonial hasta, yo diría, el presente, pero tal vez con matices, ¿no? Y era que una de las pocas causales de nulidad de matrimonio era la impotencia sexual, porque se asumía que el hombre, para ser hombre, tenía que ser un hombre potente, vigoroso, ¿no? Vigoroso, pero el acto final, según los teólogos y juristas, era la simiente, o sea, vigoroso para expulsar simiente, generar simiente. Ajá, para lograr la procreación. No era el vigor entusiasta, sino que tenga fruto finalmente. De hecho, en el siglo XIX aparece el concepto heterosexual como una desviación psicológica de los sujetos para tener prácticas sexuales fuera de los fines de procreación, por ejemplo. Claro. El origen para nuestros queridos amigos heterosexuales de este concepto es ese.
Pero, por ejemplo, la virilidad está muy presente. Por ejemplo, en los casos de sodomía que he estudiado yo y que ha estudiado Shah Thomas Black, lo que está en el debate de los juristas desde la Edad Media hasta la que algunos llaman la primera modernidad, ya depende del debate en el que se inserten, estaba en, ok, si dos hombres tienen relaciones sexuales, ojo que no estoy hablando de identidades, yo soy como alguien que dice no busquemos identidades de género donde no hay todavía esas necesidades de los sujetos. Entonces son dos hombres que sienten afecto y deseo por otro hombre, tienen relaciones sexuales, no hay problema para los juristas. Ahí hay sodomía totalmente clara. Pero en nuestros archivos quiteños existen expedientes de sodomía o pecado nefando entre mujeres. Entonces, el problema es cómo resuelven los juristas esto. Se llama sodomía o nefando imperfecto. ¿Qué hay alrededor del nefando imperfecto? Es específicamente de que no hay miembro, para empezar. Por ende, no hay esta cuestión viril. Y sobre todo, no hay simiente procreadora según la teología. Es decir, lo único que permite procrear y crear nueva vida es lo que llaman ellos la simiente masculina. La mujer no ponía nada para los teólogos cristianos de ese momento. Entonces, la duda de ellos es, ¿cómo puede ser una sodomía si no hay penetración? Y ante la ausencia de penetración empiezan a ligarse. Si se usa un objeto o no, cómo se viste y cómo actúa el otro. Entonces, empiezan a encontrar todas esas posibilidades frente a, y ahí retomo lo que Viviana decía al principio, la carencia de estos sujetos de algo en específico, es decir, de aquello que los podía llegar a ser hombres o comportamientos de hombres. Sí, y de hecho en estos estudios sobre las masculinidades o la masculinidad en antiguo régimen, en la colonia, lo que se ve es cómo se construye una narrativa alrededor del honor, de la virilidad, de la ira también. La ira es una emoción que se valida en algunos espacios, en algunos estamentos, ¿no? Como el saber responder como varón, ¿no? Por ejemplo, una pelea entre mujeres es distinta, es juzgada de manera distinta que una pelea entre varones, y más aún si hay, por ejemplo, hasta ahora, no hasta ahora, sino hace algunos años. Hace algunas décadas. Es que es duro hablar en el 2026. Uno pensaba que ya estaba superado. Se usaba la argumentación del amor, del honor, de... Tus grandes discursos, ¿no? Nuestra prensa sigue usando esa categoría de crimen pasional. Eso, el crimen pasional, ¿no es cierto? Y entonces... muchas veces se encuentran o se busca la narrativa y se encuentra esa narrativa de el honor y la virilidad. Y yo recuerdo el texto clásico de Natalie Simon Davis, en donde está Martin Guerre, y Martin Guerre era un artesano, y él se va, pero uno de los problemas por los que se va es que la gente le molestaba, su comunidad le molestaba porque le decían que no era capaz de justamente dar simiente, de satisfacer a su mujer. Y entonces la polémica, por eso ese libro es tan interesante, porque es un tema de una suposición, no es suposición, como es superposición de identidades, ¿no? Pero que lo que trae ese caso deja ver era que este hombre sufría, como decimos ahora, el bullying de su comunidad porque no cumplía con los deberes masculinos, ¿no? Servir, por ejemplo, dar de comer, llevar, trabajar. Ser proveedor, o sea, ser proveedor. Esos lugares eso sí es un tema también de estamento. Bueno, y también ideológico. Cuando te vas a la España republicana, uno de los argumentos de los republicanos, obviamente anticlericales, contra el clero, era específicamente esta decisión de, con todas las comillas al día de hoy que sabemos que pasó en España, de que no procreaban y habían renunciado a esa condición masculina de procrear. Y esto ya siglo... ¿Cuál república? ¿La primera o la segunda? A la primera república. A la primera república. Republicanos de esa generación de Benito Pérez Galdós. 1870. La primera república.
Claro, entonces son roles, ¿no? Y que se van constituyendo desde eso. Es como, y que es la pregunta que tú hacías al inicio, contando el caso de tus estudiantes. Es como cuando te hacen esa pregunta, ¿qué es ser hombre? No es tan fácil responder. O lo que viene son estos lugares comunes muchas veces. ¿Qué? Ser proveedor, Ajá. ser vigoroso, ser violento, ser... Y ahí se pueden... Y todo eso es construido finalmente. Y el detalle no está más bien en eso, sino en lo que se da por sentado. No necesitas responder qué es ser hombre. Que no tienen que preguntar. Exactamente. Das por sentado, está naturalizado. El problema es cuando aquello que está innato y tácito en la sociedad empieza a disrumpirse. Y ahí empezamos a hablar de las masculinidades en plural, que es lo que se ha reivindicado en los últimos años. El mundo de las comunidades LGBTIQ+, históricamente han roto los moldes de la masculinidad o de las masculinidades más con poder de dominación o prototípicas, como quieran llamarles. Sí. Clara Lida me jalaría las orejas y usó la palabra hegemónica. Yo sé. El detalle está entonces en cuánto de esto no ha permeado en términos de los lugares comunes también a estas disidencias, que es una de las cosas que en los últimos años a mí me ha devainado la cabeza y que muchos compas más bien me ven mal antes que ponerse a pensar o a debatir. Es que además parecería ser que es un rol, y esto es interesante porque el hecho de que haya esta ruptura, ¿no es cierto?, entre o de la estructura de hombre y mujer, forman una pareja, ¿no es cierto?, y se hacen parejas, es aceptado el matrimonio entre personas del mismo género, etcétera, hace 7 años nada más. Pero parecería ser que lo que se reproduce es el rol, que no tiene que ver con ciertas características que habíamos naturalizado, ¿no? Las características físicas de una mujer, las características físicas de un hombre, y se están a veces pues reproduciendo los roles. Y yo siempre he pensado que es muy duro ser la parte subalterna, por supuesto, porque es quien tiene que luchar. Por ejemplo, ser mujer, aunque soy una mujer blanca, etcétera, de cualquier manera tengo que unas batallas que dar, ¿no es cierto? Pero tú creces con la conciencia, o ahora se tiene la conciencia de ese estado, de ese espacio. Pero cuando eres quien sostiene el poder, quien reproduce la estructura, tienes menos herramientas para romper esa... Para cuestionarte, ¿no? Siquiera, Por ejemplo, nosotros pensábamos mucho entre amigas mujeres y también amigos hombres. Y decíamos, claro, las mujeres, por ejemplo, construyen un lenguaje casi que intuitivo en donde no es una forma de resistencia, de tú miras una cosa, yo te estoy llamando, porque hay que cuidarse. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con comunidades esclavizadas históricamente. Las gramáticas que se formulan por la condición de la subalterna. resistencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando eres la persona que está reproduciendo esas estructuras dominantes? ¿Dónde están las posibilidades de la ruptura? No quiero decir que sea peor, ¿no? Porque no es peor ejercer el poder, pero sí puede ser más complejo romperla, ¿no? Darse cuenta. Y diría, sobre todo pensando que, como bien decía Luis, estas masculinidades prototípicas no son reales. O sea, a ver, ¿cómo lo explico esto? Ni siquiera las personas que asumen la dimensión performática de estas masculinidades prototípicas, tradicionales y todo, llegan a cumplir ese lugar esperado. Entonces también ahí hay en términos psicoanalíticos, habría un goce en ese lugar. Porque finalmente, claro, dice Luis, no hay voluntad. Muchas veces no hay ni siquiera voluntad porque no hay conciencia de ese lugar que se cumple, porque realmente no hay un lugar que eso pasa con la dominación también. No es que el sujeto que se asume dominante se da cuenta que ni siquiera es realmente dominante porque no cumple ese molde que es el planteado desde el lugar también de la virtud, ¿no? Entonces ahí también hay una cosa problemática que creo que también es un problema histórico, finalmente, porque es este ideal, pongo otro caso, del hombre cristiano, ¿no?
pienso en el amigo de las familias siglo XIX, ¿no? Cómo ser padre de familia, cómo ser madre de familia, el lugar de los hijos y todo. ¿Cuántas personas efectivamente cumplían ese lugar? ¿O cuántos padres católicos cristianísimos al mismo tiempo tenían hogares paralelos que rompían esta misma lógica, ¿no? O que cumplían el pater familias en ambos. La capacidad de proveer. Es que al final Exactamente. era una esencia. O sea, es una esencia, claro. es una idealización. Ujú. Es como tus prácticas son tus prácticas, pero tú tienes en ti mismo la hombría, la Claro, capacidad de la que no te pueden y extraer. además está siendo validado constantemente por las mismas mujeres, ¿no es cierto? Que están... ¿Por qué finalmente crecen en un entorno social Exacto. específicamente estructurado, construido bajo esas lógicas? Ujú. O sea, Yo tengo una pregunta, perdón. Presentamos aquí a nuestra querida colega A la media hora. Karina Rivera, historiadora Hola. también, que se une al podcast. No, nada más preguntarles que, bueno, hace un momento hablábamos del antiguo régimen y nos hemos venido también en los años más actuales, los más que hemos estado viviendo. ¿Ustedes creen que en el antiguo régimen es posible hablar de patriarcado? Si es así, bueno, o sea, se puede entender la masculinidad como dentro de este sistema más grande que es el patriarcado. Y claro, lo que dijo Luis es un momento súper importante. En ese momento se habla de masculinidad, no de masculinidades, que ya es un término más de los años, no sé si 90, puede ser. 80 ya, Ajá, 80, que me parece curioso porque igual que el feminismo se habla de feminismo primero y luego de los feminismos en plural. Ujú. Pero, o sea, si se entiende la masculinidad como parte del patriarcado, o sea, hay que entender que es todo un sistema que no está en contra de las mujeres, sino que es un sistema que se sostiene de instituciones, de normas, reglamentos, etcétera. ¿Cómo esto norma el ser hombre desde el sujeto hombre, pero cómo también hay... no sé, a rato hablaba Luis de los conventos o sea, claro, hay una agencia de las monjas como tal, pero también hay una reproducción, una idea del cuidado de las monjas hacia los curas. Entonces, cómo las mujeres también, dentro de esas instituciones, reproducen también este sistema patriarcal, si es que podemos hablar de patriarcado. O sea, Gran pregunta. a ver, yo soy enemigo de usar Del patriarcado. patriarcado. A ver, enemigo del patriarcado sí, pero tenemos que Se va a diferenciar caer. y esperemos que se caiga porque ahí soy muy del estilo de Derrida, tiene que caerse todo. En ese sentido, yo diferenciaría dos usos de patriarcado. Ujú. El discurso político en el que es absolutamente necesario hablar de él, porque para mí es como una superestructura, no en el sentido marxista, sino una estructura muy grande, estructura de estructuras que ha estado ahí presente por Estructura milenios. estructurante, Ajá, pero no me sirve mucho para el análisis histórico más fino, porque no me permite hacer tantas preguntas. Si doy por sentado que existe, ¿qué preguntas está puedo resuelta. hacer? Ajá, De ya. cierta manera y está caracterizada la estructura que permite que todo lo demás se Entonces, estructure y ya sí, está. de Mi hecho- respuesta es el patriarcado y punto, y se acabó. De hecho, Goderman comienza el texto diciendo, una introducción que es bastante buena, de hecho, diciendo que ella prefiere no hablar de patriarcado para estudiar la acción de las mujeres en el siglo XVI en la audiencia de Quito, porque existen otro tipo de elementos que arman esa desigualdad, que es una desigualdad de un orden que se arma de esa manera. Y un poco lo que decía Luis, que esa idea no le permitiría ver las capacidades de agencia de un mundo que además está dividido de muchas otras formas. Y de ¿no? manera simultánea. Simultáneas a la Ujú. vez. Ahora, me parece que eso es un elemento metodológico, pero luego también se podría pensar en las estructuras del capitalismo, ¿no es cierto? Comprendiendo que el capitalismo surge el siglo XV, ya como sistema Ujú. y tal, y entonces que esas estructuras fueron
creando estos roles dentro del trabajo y las posibilidades de la acumulación. Entonces uno podría decir que tiene esos dos niveles. ¿Sí? Y que el segundo nivel probablemente está alrededor de la etapa que ahora nosotros conocemos y proyectamos a otros siglos hacia atrás. Claro, que es es la mirada del presente. más que del presente, la mirada propia del Estado burgués, básicamente. En la que hay una división clara del trabajo como conocemos. Lo que dice Goderman es que ella encuentra que para el cambio borbónico ahí hay un intento de normalización en el sentido de la norma, de la homogenización, una regulación de la acción de la mujer, y ahí hay si hay ya unos indicios de esa forma patriarcal. Ahora, ¿qué pasa? Que mucha gente que no entiende muy bien los problemas historiográficos creen que cuando uno dice eso está diciendo negando el que patriarcado. ese pasado era mucho más igualitario. Entonces ella tan linda en el texto está a cada rato diciendo lo que no quiere decir que todas vivían, que eran felices, y que no quiere decir que todos vivían armónicamente. O sea, la desigualdad no inmediatamente no te habla del patriarcado para poder mirarlo, o sea, para poder entenderlo en los momentos en donde se configura con fuerza, que es al inicio, bueno, siglo XVIII, la racionalización y también el cambio a la administración y la homogenización de la ley, que pasa por aplanadora las diferencias no solamente de género, sino también, por ejemplo, étnicas. Sí, y ahí también yo diría justo que estoy de acuerdo con lo que dicen los colegas, pero que no solo políticamente, sino que creo que la noción de interseccionalidad se ayuda de cierta manera para entender la complejidad de los problemas. Pero el problema que yo le veo muchas veces es ese tipo de acercamiento que se hace ahistórico, precisamente a la complejidad del pasado y del presente. Es como el decir, sí, es que el patriarcado no te resuelve ni te explica todo, al igual que decir, es que el capitalismo no te explica ni te resuelve todo, al igual que es que la colonialidad no te explica ni te resuelve todo. Son elementos que no solo deben servir como una especie de adjetivos, ¿no? Sino efectivamente categorías que te permite ver en diferentes momentos de la historia, y por eso también el tema de las masculinidades, cómo estructuras simultáneas y superpuestas construyen, no solo construyen, sino construyen en el presente esta complejidad. Entonces yo diría, sí, patriarcado sí, pero no como una explicación que por su simple enunciación te ha resuelto el problema, que es muchas veces el problema que se hace desde una mirada no histórica al pasado. Y la historia suele tener las respuestas en eso. Cuando generalmente doy clases yo digo, y es una construcción. Pero distinto a mis queridos amigos los sociólogos, esta construcción es histórica, es decir, cambia en el tiempo. Y cuando yo digo patriarcado como si fuera siempre ahí, es verdad que ha estado siempre ahí, pero el detalle es que si no lo miro desde una perspectiva histórica, creería yo que está de la misma manera ahí siempre. Sí. Vamos al ejemplo que viví para cumplir con la promesa de Vivi hace unos minutos. La masculinidad en México. Ya. Tienes, con el surgimiento de la Revolución Mexicana, por lo menos hasta 1950, es decir, hasta el ocaso de los regímenes que iban en la línea de Cárdenas, Plutarco Elías Calles y todos esos, donde se pensaba en la gran familia revolucionaria mexicana, la cuestión del macho mexicano, que incluso se reproduce en el cine de oro, tiene unas lógicas de cierta ruralidad, ciertas vestimentas, ciertos prototipos que van rompiéndose ya en el mismo cine mexicano como un proyecto estatal alrededor de él, que implica ser hombre y qué masculinidades quieres. Esto lo trabaja Rubinstein para el cine mexicano. Por ejemplo, dice, al mismo tiempo que había películas del cine de oro donde la figura de Pancho Villa y el general revolucionario era el macho en esencia, que enamoraba a mujeres o que usaba a las mujeres y que tenía muchas mujeres, etcétera, y que eso marcaba su virilidad, empieza a surgir otro tipo de masculinidades también que miran a otro tipo de espacios. A muchos de nuestros oyentes les sonará la masculinidad que engloba Pedro Infante. Es una de ellas, que empieza a reproducir el cine mexicano cuando no está en su etapa de charro, sino Los ricos también lloran, Pepe el Toro, etcétera. Tienes esta cuestión de el hombre urbano que llora. O sea, en estas películas, el Pedro Infante que llora es un tipo muy diferente de masculinidad que ya puede expresar. Pero el análisis que hace Rubinstein es interesante porque justo es en ese mismo momento en el que la revolución vive una transformación en su cúpula y empezamos a ver lo que nosotros ahora llamamos la política del PRI.
contemporánea. Es decir, Miguel Alemán y todos los que vienen después de ellos, más bien rechazan esas dos figuras que imperaban en el imaginario, la del revolucionario macho y la del hombre sufriente, pero que de alguna manera ya se preocupaba por su familia, y ellos mismos como gobernantes encarnaban el deseo de la masculinidad que quería reproducirse en México, es decir, del padre de familia que deja el uniforme militar, por ejemplo, y se civiliza, o sea, se viste de civil. Y por el otro lado, que tiene que ver con la clase, y ahí es porque saco esta cuestión, no es el hombre popular. El hombre deseable, y Cari lo vio en su tesis de alrededor de los obreros, que nos va a contar ahorita que yo deje el micrófono, es específicamente que también es una cierta clase media, clase alta, que cumple los estándares de masculinidad que quiere reproducir la nación. De alguna manera, ya sean conservadores liberales, está el eslogan Dios, patria, familia, que implica Dios, virilidad, la patria viene de pater, de padre, familia a cargo de ellos. Entonces es la virilidad circundante en nuestros países hispanoamericanos, más allá también. Entonces es interesante cómo se ha ido adaptando. Es decir, en un momento sí, el macho mexicano está, pero ¿a qué clase social le pertenece ahora el macho? Lo otro que pensaba, perdón, es que muchas veces el permiso para el hombre para ser humano, sobre todo clases medias altas, es el humor. En el humor, en la caricatura, en el humor se construye fugas, ¿no? Por eso muchas veces, hasta ahora tenemos el humor que feminiza al hombre, ¿no? El típico de el Día de la Mujer y que te dicen, ay, entre ellos se dicen, feliz día, jejeje, y hacen chistes. Hay una feminización, suena muy tonto, pero es así. De la ¿no? vida real. De la vida real. Y el humor es un espacio así como también el alcohol, por ejemplo. El trago, el humor. Ciertos espacios sublima, en donde se permite, por ejemplo, el deporte. La fiesta. Lo de las viudas en el Ecuador es un caso clarísimo, en donde el fin de año los hombres se visten al principio, bueno, hace algunos años, hace muchos años, la viuda era la esposa del año viejo, y entonces era una mujer vieja. Ajá. Y ahora es la sexualización absoluta del hombre. Y entonces ahí hay un montón de ¿Es la sexualización absoluta del hombre? No sé. No, porque es de la mujer. Es la mujer. Es verdad. El hombre juega una parodia de la mujer. Es verdad, tienes toda la razón. Pero ves cómo esa esfera permite, ¿no? Que se humanice, entre comillas, al varón. Claro. Y ahí lo único que quería señalar antes de darle justo la palabra a Cari, que nos ha de contar con más detalle, pero me recuerda mucho la investigación de nuestra colega Lorena Rosero, precisamente en la construcción de las clases medias de inicios del siglo XX. Y empata mucho con lo que dice Luis sobre este proyecto político de la construcción de las clases medias, pasaba por eso. Es decir, de la construcción de este es el nuevo hombre, que no es pues el revolucionario liberal, ¿no? El hombre el ciudadano en armas, ¿no? Sino es aquel padre de familia, que además es empleado público, o sea, es que te atraviesa completamente. Entonces, ¿hasta qué punto esto es condición de clase? ¿Hasta qué punto es un proyecto político que establece las condiciones del nuevo hombre? E incluso, si ya doy un salto, pero así un poco grosero, hacia mitad del siglo XX, los proyectos revolucionarios en América Latina hablan del nuevo hombre, ¿no? Y ese nuevo hombre también es la construcción de una nueva masculinidad revolucionaria a partir de la revolución. Eso mismo, perdón, ya me salté, ya regreso. La revolución cubana. Los barbudos de la Sierra Maestra son eso. Es el nuevo hombre revolucionario el que encarna ese espíritu del hombre de la revolución. Y sobre eso tiene textos Hobsbawm, ¿no? Sobre el revolucionario. El bandido. El bandido. Y era como... Voy a citarlo pésimamente, siendo de la noche, después de un día cansado. Recuerda que Blog escribió en la cárcel de memoria. No me digas eso. Y claro, decía que el revolucionario tenía que ser muy viril, porque desde su deseo de transformación es un deseo sexual, es un deseo como de que genera vida. ¿No? Desde ahí viene. Entonces, por un lado, se veían a los revolucionarios
muy eróticos, con esta capacidad de enamorar a todo el mundo, tal, bueno, el Che Guevara, que luego son Camilo Cienfuegos, ¿no? Que son construidos además, más bonita. antes de que sean ya marketingizados, ¿no? Pero eran vistos así, pero tampoco tenían que tener tanta virilidad. Tampoco, porque no había nada más importante que la revolución. Entonces no podían tampoco, por ejemplo, entregarse a los placeres. Claro, las pasiones. Y peor aún las mujeres revolucionarias. No, menos todavía. O menos aún. Que esa ya es otra cuestión, ¿no? Ujú. De los deseos distintos. Hay algo que les quería comentar nada más y es, bueno, o sea, también lo dice la Rita Segato Ujú. y es esto del mandato de la masculinidad y es exigir a los hombres demostrar constantemente su potencia, rudeza y falta de empatía. Y de hecho la Rita Segato habla de que cuando este sentir o estos puntos no se llegan a tratar, es ahí donde se genera la violencia. O sea, ante esta frustración de no, o sea, no poder demostrar potencia, etcétera, a lo que recurren los hombres es la violencia. Pero había otra cosa que me interesaba y era la espectacularización de la potencia. Y por ende Segato habla como de un proyecto, o sea, habla de que los hombres son víctimas dentro de este sistema patriarcal y dentro del sistema patriarcal, lo voy a dejar así, porque requiere siempre a que deben estar demostrando constantemente y que eso no les genera felicidad, o sea, están en una aprobación constante frente a la sociedad, ¿no? Y que esta estructura, por lo tanto, los obliga a reprimir su sufrimiento para mantener su estatus. Y frente a eso les quisiera preguntar, si es que todavía hay tiempo, ¿cómo vivieron ustedes desde su niñez hasta la actualidad el ser hombre dentro de la sociedad? A ver, mi caso, no sé si quiere empezar el Fer, porque mi caso es disímil en ese sentido. El mío también es bien disímil. Empecemos con mi disimilidad. Bueno, todos son disímiles. A ver, yo no tuve problemas, o sea, es una de las cosas que he tenido que defender en el colectivo LGBTQ+, porque hay una actitud de a ver, la vida dentro de la comunidad en sociedades como las latinoamericanas no es sencilla, para empezar. Entonces, la mayoría de los compas tienen una historia sumamente fuerte. El hecho de lo que llamamos entrar en el closet es un acto violento que uno tiene que acometer contra sí mismo específicamente para cumplir este mandato, como dice Segato. Pero por el otro lado, cuando estás en la lucha y se reconoce la lucha y cuando ya han salido del closet y empiezan a querer cambiar, hay un cierto malestar cuando hay historias que no han sido tristes. Y en mi caso ha molestado mucho de que yo no tuve una infancia... ¿Por qué no sufriste lo suficiente? No sufrí lo suficiente. Es decir, en mi casa yo no tengo problema en decirlo. Mis papás han sido demasiado de acompañar a su hijo en todos los procesos de todo tipo. Por ejemplo, yo nunca he considerado que haya que salir del closet, no en general en la vida, sino para mí, porque nunca tuve que entrar, porque siempre estuve en un entorno seguro. Ya en la adultez, ya cuando estoy ahora viejo, me he dado cuenta que más bien simplemente ese exceso de contención de la familia en el que no te sientes como otros compas atacado desde ese mismo núcleo para empezar, no me permitía ver algunas cosas, y en eso les doy razón a los compas de que yo estuve como blindado de ese tipo de experiencias. Ya en el ámbito laboral, muchos de los ámbitos laborales no ha habido más allá de miradas incómodas cuando uno decide incluso romper la norma. Y lo más problemático es cuando uno es parte de la comunidad, ya vienes con el chip incorporado de cómo la heterosexualidad va a empezar a juzgarte. Y sabes cómo manejarlo. De hecho, lo lindo es que las nuevas generaciones de las luchas de los compas de la despenalización, que fue brutal, ha permitido que ahora los morros puedan expresarse de una manera mucho más libre, porque muchos pusieron el cuerpo para eso, y lo que se ha desdibujado es cómo nos seguimos
en la misma comunidad reproduciendo estos roles. Para mí quizá me genera mucho más problema para responder a la Cari eso. Que en la comunidad, como decía Vivi, se piden roles que están en el binarismo. Es que si eres más femenino, cumples ciertos roles. Entonces, si quieres mostrar que eres viril dentro de, a pesar de ser de la comunidad LGBTQ+, tienes que mostrar ciertas actitudes. Entonces, es un problema. Recién debatía con unos amigos, para poner un ejemplo, ¿qué implica, por ejemplo, el uso de la falda? Y el discurso de la masculinidad alrededor de la falda. Muchos compas, para justificar que un hombre puede usar falda, dicen, me voy a retrotraer al siglo XVII y XVIII, donde la falda y el taco, por ejemplo, eran normales en la aristocracia. Entonces, eran masculinos en un punto, entonces pueden ser masculinos del día de hoy. ¿Necesito que sean masculinos? Es la gran pregunta. Al día de hoy, yo creo que no. Yo hace unos años circulaba con falda en los viajes del posgrado de Quito y de ida y de vuelta, y se notaba las miradas incómodas. Hemos construido un mundo en el que no están resueltos los problemas en que la diversidad es aceptada, sino que es contenido el rechazo. Está políticamente errado rechazar, pero no incomodarte. O sea, se ha naturalizado el silenciar. Es mejor no decir nada para no discriminar, pero seguir discriminando en el interior de la cabeza. Entonces, cuando uno envejece se da cuenta de que hay alrededor de eso cosas que no se dicen, pero que siguen ahí. Quizá cuando uno es wambra no lo nota porque está en otra onda. Y en algunos casos muchos compas tienen un frente que quizás es más doloroso que el social, que es el frente de la familia y el rechazo familiar. Entonces, por ahí iría mi respuesta para Cari. Ahora, Fernando. La mía. Caray, o sea, yo creo que para mí el descubrimiento de lo pongo así, el descubrimiento del feminismo en la universidad fue algo que me permitió reconocer muchas cosas que hicieron, digamos, antes que, sobre todo durante mi adolescencia, diría desde la infancia también, pero sobre todo creo que en la adolescencia no me permitían entender un lugar, ¿no? Era porque, claro, yo estaba en un colegio solo de hombres, donde ciertas cosas que hacían mis compañeros hombres no las entendía. Y precisamente esa era como la condición de ser hombre, porque era un espacio absolutamente masculinizado. Entonces, por ejemplo, para ser hombre uno tenía que ser deportista. Si no eras deportista, pues ya no eras hombre. Y si, como yo, te gustaba el teatro y te dedicabas al teatro, pues menos todavía. Era el espacio dedicado para quienes no eran hombres. La segunda cosa, o sea, de ser justo... por ejemplo, una cosa que me gustaba, pero yo creo que era más por curuchupa, el no decir malas palabras, por ejemplo, ¿ya? Era una cosa también propia de ser hombre. O sea, tienes que hablar fuerte, tienes que decir malas palabras, y es algo que a mí me costaba. Yo digo, tal vez más por curuchupa que por otra cosa. Bueno, también nos cuesta chiflar, hoy lo evidenciamos. No lograba, era... Imposible, también tiene que ver eso. Y la otra cosa era sobre todo la relación con las chicas, que era lo que tampoco entendía. Porque en el colegio primero, que yo, bueno, hasta ahora muy tímido, pero ser hombre implicaba que tuvieras varias parejas al mismo tiempo. O sea, y para mí eso, nuevamente por lo curuchupa también, pero era como que no... Dios, patria y familia. Como debe ser. Y la otra cosa es que siempre me causaba problemas con mis compañeros. Era que cuando yo empezaba a salir con chicas que en algún momento habían sido novias o pareja de otros chicos, había, por lo visto, un protocolo que uno tenía que seguir, y era que tenías que pedirle permiso a la expareja para poder salir. Entonces, como yo nunca hacía eso, porque decía, no tiene lógica, nadie es dueño de nadie, yo pues era el cruceta del curso. Porque finalmente no entendía esta lógica de que, claro, pero si esta es la exnovia del José, es como, pero bueno, la paticita es la paticita, si me gusta la paticita, ¿qué vamos a hacer? Entonces... Pregúntale a la paticita. Pregúntale a la paticita si quiere. Entonces, digamos, pongo estas cosas como medias chistosas porque realmente hacían mi vida en el momento del colegio como muy complicada. Entonces, fue en la universidad... porque, paréntesis, yo pasé de una escuela en donde éramos 5 hombres, 25 mujeres, a un colegio solo de hombres, y luego a la Universidad Católica, donde la mayoría de mis compañeras eran mujeres. Entonces siempre me he sentido mucho más a gusto en la compañía de mujeres, con quienes yo creo que se puede desarrollar otro tipo de relación de sensibilidad. Por ejemplo, o sea, yo siempre he sido muy llorón, ahora menos, pero yo lloraba en el colegio, era más razón de bullying. Entonces, la cosa es que
creo que el encontrar en la universidad, para mí fue el descubrir el feminismo y luego vinculado a los debates de nuevas masculinidades que me hicieron sentido, de pensar que no era un hombre incompleto o un mal hombre, sino era un hombre diferente. Una de las tantas masculinidades que existen. Ahora, también la masculinidad tiene una cuestión generacional. Esa es una de mis preocupaciones que tengo ahora. Voy a sonar más viejo de lo que estoy. Los jovencitos. Las juventudes ahora en las conmemoraciones públicas, y ya para empezar a cerrar nuestro podcast de hoy, damos por sentados muchas cosas que han sido construidas históricamente con esfuerzos. Y no nos damos cuenta que en la cotidianidad todavía sigue siendo necesario, tanto como en lo público, político, como en la cotidianidad de los espacios públicos, no me refiero a lo doméstico, seguir haciendo la lucha. Es decir, cuando uno va vestido de una manera diferente a lo que la norma masculina establece a dar clases, ya está poniendo el cuerpo. Claro. Específicamente. Y yo, por lo menos, yo me siento muy feliz de que después de poner el cuerpo, los estudiantes de la comunidad que existen, que ven que el docente hace ese tipo de cosas, se avientan a hacerlo ellos también y se sienten más libres. Lastimosamente hay una cuestión de tiene que hacerlo primero el docente para que te sientas seguro, porque todavía hay un sabor de inseguridad en muchos de nuestros espacios actualmente. Entonces, hay que seguir, este es un tema tan amplio. Porque yo estaba pensando en cómo se forma la feminidad alrededor de lo que uno piensa que quiere un hombre. Mientras preguntaba la Carico que es un hombre, yo preguntaba, bueno, pero ¿cómo era el hombre que yo quería, etcétera, ¿no? Que se van ahí generando ideas y formas que una tiene que ir trabajando hasta ahora, ya vieja, como dice Luis. Todavía pensar en, por ejemplo, cómo se buscaba que tu pareja sea lo que tú no eras. ¿Cierto? La dichosa media naranja. Y además qué profesión tiene, que no sé qué, y ahora yo digo, pero si yo soy la que tiene que tener esas cosas, ya no hay esa lucha en algunos espacios, porque tampoco... lamentablemente, este es un tema que ojalá ya no tuviéramos que tratar y que estuviéramos relacionándonos entre personas, pero tenemos que seguirlo tomando porque hay una vuelta muy fuerte a discursos súper violentos, ¿no? Las personas más fachas ahora en este mundo son los jóvenes de 13 años a 19 años, varones. Y con esta queja es probable que termine mi intervención. Ha sido parte de la construcción de las mismas masculinidades. A mí no hay nada que me provoque más roña que plantear la idea de conmemoraciones, de que es que si somos iguales, las mujeres han tenido ventajas en ciertas cosas, en ver derechos, por ejemplo, el feminicidio bien visto como un privilegio y no como una construcción histórica necesaria. Frente a eso, el Día del Hombre. Nosotros también tenemos un día, necesitamos reconocer nuestra existencia. Claro, el dominador necesita... reconozcan pleitesía. Exactamente. Entonces, hay una serie de cosas que han minado y han desarticulado la visión de las luchas históricas alrededor de bajarse algunos de los aspectos del patriarcado. Y por supuesto. Así que... Pues nada, creo que con estas reflexiones y comentarios sueltos que hemos dado a lo largo de esta hora, creo que lo que queda sobre la mesa que es importante y que tal vez desde nuestro espacio siempre queremos señalar es la importancia de una perspectiva histórica de las cosas. No solo para entender que hay una trayectoria y las cosas cambian, porque también reconocer la historia es saber que las cosas pueden cambiar, pero también frente al riesgo presente de entender de que las cosas también pueden cambiar, pero pueden cambiar para mal, ¿no? Y que estas construcciones sociales e históricas de las que estamos reflexionando ahora es algo que, enhorabuena, podamos seguir conversando, pero que es importante seguirlo luchando, ¿no? Que la luz de la historia nos permita alumbrar así súper ilustrado. súper del siglo XVIII.